a su exposición y algunos trabajos o prácticas que les dé el ingeniero, ¿ya? El anterior semestre el ingeniero tomó en cuenta su laboratorio y sus prácticas para el examen final, ¿ya? Cosa donde eran 2 preguntitas, y en la cual hacían una pregunta, y si tenían nota de su laboratorio y sus trabajos, prácticamente con eso aprobaban la materia, ¿no? Hay bastantes que han aprobado, y algunos se han quedado y han dado instancia, incluso el ingeniero les dijo, cuando estaba en instancia, vengan a mi oficina, ¿no? Y algunos ahí dieron un pequeño examen oral, y aprobaron, ¿no? 2 personitas creo que fueron ahí. Les preguntó preguntas teóricas, ¿ya? Entonces, no se confíen de la nota del laboratorio que vaya a sus parciales o al final, ¿ya? El ingeniero sí lo toma en cuenta, muchas veces para ayudarlos, ¿ya? En las notas del laboratorio la mayoría tiene puntajes altos, porque son cosas bien sencillas, ¿no? Es simplemente asistir a clases, presentar su informe a mano y dar un pequeño repaso, ¿no? Bien, esa pantalla, ¿no? Sí se ve. No, sí se ve. Ya, gracias. Bien, es el mínimo del informe del laboratorio, ¿ya? Que cada laboratorio, cada capítulo tiene dos índices, ¿ya? Punto 1 está en introducción, que prácticamente que va a avanzar más o menos una plana, ¿no? Eso vale 10%. Objetivos, tenemos objetivo general, objetivo específico, va de media plana a una plana, 10%. Punto 3, fundamento teórico, va de media plana a 2 más, es 10%. El punto 4, investigación, que lo definimos en el aula, se les deja como vale 20%. 5, materiales y equipos, es una plana como mínimo, y aquí vale incluido las fotografías, ¿no? Vale un 5%. El 6, que es procedimiento, va de una plana mínimo, incluye también fotografía del ensayo, y es 10%. 7, cálculo, les va a dar un pequeño cálculo para que lo hagan, vale 15%. ¿No? Cuestionario, que son 10 puntitas, vale 10%. Punto 9, conclusiones y recomendaciones, va de media plana a una plana, 5%. Y como último punto está anexos, ¿no? En parciales, cuando hacía el laboratorio presencial, se entregaba un estudio de investigación, ¿ya? Entonces, en esta parte lo que se va a hacer es que en anexos van a poder colocar más fotografías, ¿ya? Solamente eso. Aquí tenemos un apartado que dice nota, la presentación del informe es con un valor del 60%, ¿no? El laboratorio es de forma individual a mano, ¿no? Se revisará estrictamente la ortografía. En esta parte, si bien estamos en clases virtuales, no tienen que estar a mano sus laboratorios hechos en hojas de cálculo, ¿no? En la hoja de cálculo tiene que estar su membrete, donde tiene que estar su nombre, ¿ya? Esto para el ingeniero pida de algún estudiante que sí ha hecho o no ha hecho y demás cosas, yo le pueda demostrar que está aquí y que tiene hecho a mano su informe, ¿no? De muchos estudiantes se ha llevado al laboratorio y le he prestado al ingeniero y se quedó, de los que estaban bien hechos, se quedó ahí en el gavete, ¿no? Y guardado. Después dice que el tiempo de entrega del informe es una semana después de haber realizado el ensayo y se tomará un repaso con un valor del 40% el día de la entrega del informe. En este caso, hoy día vamos a ver el tema 1 y el siguiente sábado, para empezar, dan su repaso que va a durar 10 a 15 minutos y luego avanzamos con el otro tema, ¿no? Con el otro laboratorio. El repaso sale prácticamente de lo que es el cuestionario, ¿no? El repaso son 5 preguntitas y vale 40%, ¿no? Al finalizar la primera parte, donde son 4 temas del laboratorio, lo van a entregar en un solo anillado, sus 4 informes, los 4 temas, y sus 4 repasos, ¿ya? Anillado. Obviamente cada parte va a estar dividido con su carátula de informe 1, 2, informe 3, informe 4, ¿no es cierto? Esto ya que, como se ve dicho, para que pueda hablar al ingeniero si hubiera alguna duda, ¿no? La anterior clase les dije que el laboratorio, por el momento, se va a llevar virtualmente, ya que
hay un orden desde arriba, desde Decanatura, creo, o Dirección Casera, donde está, no prohibido, ¿no? Sino hay una norma, hay un circular que ha pasado, donde el docente que quiere tomar exámenes presenciales o tener clases, bueno, clases no, laboratorios presenciales, tiene que mandar una carta a los consejeros y a la dirección de carrera, haciéndose responsable por las personas que están a la universidad y de examen o hagan sus laboratorios, ¿no? Entonces, no creo que el ingeniero, y esa carta lo tendrían que firmar primeramente el ingeniero Antesana, el ingeniero Dante, el ingeniero Boris Camacho, ¿no? Ya que de las dos materias están haciendo laboratorios y el ingeniero Boris Camacho está como responsable más del laboratorio. Entonces, esos tres tendrían que firmarlo para que puedan asistir al laboratorio, cosa que lo dudo que hagan, ¿no? No van a firmar o no van a hacerse responsables por lo que le pueda pasar a ustedes. Si bien incluso a normativa igual que dice que pueden asistir universitarios, estudiantes al laboratorio que están vacunados, hay muchos que no están vacunados por una u otra razón. Muchos pueden estar en provincia y no se han hecho vacunar, ¿no? Otros han dado el COVID y tienen que pasar de 2 a 3 meses para que puedan recibir la vacuna, ¿no? Entonces, es un poco complicado ese control de las vacunas. Y como estaba hablando con el ingeniero Antesana, por lo menos la primera parte no se va a llevar a laboratorios presenciales. Entonces, lo van a hacer los laboratorios, como el anterior semestre, lo van a hacer en su casa, con los materiales y equipos que tengan ahí en su casa, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a avanzar lo que es cuarteo y lo que es peso unitario y peso suelto y peso compactado. Entonces, búsquense una botellita, búsquense una balanza, algo que tengan en su casa, ¿no? Que puedan acoplarlo a eso y puedan verlo en su casa y puedan implementar a su informe lo que son las fotografías, ¿no? Los materiales y aquí procedimiento de cómo ha hecho cada uno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? ¿Al contenido mínimo o a cómo se realiza el laboratorio este semestre? ¿Alguien alguna pregunta? Una consulta. En cuestión del horario, ¿todo va a ser a las 5 o solo podía ir a las 5? Solo ya fue a las 5, después va a ser a las 4. Es que a veces se presentan situaciones en las cuales no puedo llegar casi a dar la clase, ¿no? Entonces, por ese motivo es que yo les he dicho que sea para las 5. Y solamente es una vez a la semana, ¿no? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Y entonces avanzaremos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Por si acaso, ahorita me acaba de llegar un mensaje, no sé si la persona estará acá. Me dice que es repitente y se convalida la nota. El ingeniero mismo les dijo que no hay convalidación de notas, ¿no es cierto? Todos los repitentes igual tienen que ser el laboratorio. ¿Ya? Hay otra cosa más, el ingeniero les dijo que en clases que sí, ¿no? Ausí, una preguntita. Sí, dime. ¿Laboratorio se refiere a que vamos a pasar con usted teóricamente o vamos a ir al laboratorio? Eso tengo dudas. Nunca vamos a ir al laboratorio, podemos a hacer alguna práctica. Deberíamos de ir, Ausi. Por lo menos, ¿cómo vamos a aprender si nunca vamos a palpar, digamos, ni siquiera algo? ¿O cuándo claro, se puede hacer por clase, pues? Se podría hacer, pero como les he dicho, el ingeniero tiene que autorizar eso, ¿no veis? Pónganse en su lugar, por ejemplo, que
va a dar el visto bueno de que vayan a hacer laboratorio, ¿no es cierto? Somos 20 y tantas personas, y por casualidades sabemos que no todos vamos a ir directo al laboratorio y directo a nuestras casas, ¿no es cierto? Siempre nos vamos a desviar por ahí a comer algo, estar con nuestros amigos, demás cosas, y por desgracia de la vida se puede contagiar por el COVID y puede llevar a su casa, ¿no? Y ese estudiante puede presentar una queja y una carta a la universidad, o bien sus padres pueden presentar una carta en lo que le han hecho ir a la universidad con el tema del laboratorio y que ahora están enfermos y tienen que pagar los gastos, ¿no? Y todo eso por hacer cosería con los gastos, los ingenieros que han firmado la carta haciéndose responsables, ¿no? Legalmente sí se debería hacer el laboratorio presencial, pero de hecho estamos en este tema de la pandemia, el cual no se puede realizarlo, ¿no? Sí deberíamos hacerlo en el laboratorio, ¿no? Cuando era antes presencial, antes de la pandemia, el laboratorio duraba más o menos 3 horas. Había una parte de introducción donde se les indicaba, como lo voy a hacer ahora, y luego salíamos afuera y ya ustedes solitos lo hacían, ¿no? Y dependiendo cómo han hecho su laboratorio, donde se calificaba ese mismo rato, ¿no? Eso es, Miguel Ángel. Jauzi, Sí, dime. pero deberían de, bueno, hay otros docentes, por ejemplo, que me contaron algunos muchachos de, por ejemplo, como topografía, que igual no están pasando por decir campo, pero el ingeniero Vera, digamos, va a hacer una especie de curso aparte para aquellos de, ahora obviamente pasando la pandemia, para aquellos que no han hecho campo, pues que se nivelen también justamente por ese tema, ¿no? Que no es lo mismo hacer de forma teórica a hacerlo directamente en el campo. Claro, pero eso ya es extra, ¿no? No es dentro de la materia. Claro, ustedes igual después de que pase la pandemia, pueden venir al laboratorio, no hay ningún problema en eso, una vez que pase la pandemia todo normal, pueden venir al laboratorio, les dije igual el anterior semestre, una vez que pase la pandemia, pueden venir al laboratorio y hacer los ensayos, no hay problema en eso, ¿no? Quizás lo único que ahora puede pasar es que tienen que traerse su arena y su grava para poder trabajar, ya que en la universidad, como ha habido una migración y una limpieza total, ya no hay arena y grava en el laboratorio, ni cemento ya hay, ¿no? Entonces, sí pueden ir al laboratorio y pueden hacerlo, ¿no? Ahora, para manejar los tipos que está ahí adentro, se necesita así un permiso especial si es que no están en la materia, ¿no? ¿Algo más, muchachos? Sí, al finalizar de la clase va a subir las diapositivas o al WhatsApp del grupo. Sí, lo voy a subir a dispositivos al final de la clase. Sí, al final de la clase lo voy a subir las diapositivas, lo que avancemos cada clase, y les voy a subir un archivo donde va a estar su cuestionario y su investigación, ¿ya? Ya, vamos, continuaremos. Y en test hormigón armado 1, ya tenemos una pequeña reseña, donde nos dice que el hormigón ha venido ligado a la historia del cemento y el desarrollo de la ingeniería civil, ¿no? Prácticamente toda construcción se hace en hormigón, ¿no? Entonces podemos decir que el hormigón es un material que mezclado, cemento, agua y agregados, donde a veces se le añade aditivos, para motivos o por motivos diferentes en la obra, ¿no? Ya sea para que tengan mayor dureza, un acelerador de fraguado y demás cosas, ¿no? Para que nosotros podamos ver que ese hormigón sea apto para la obra que estamos utilizando, ¿no? No va a ser un mismo hormigón para un puente que para una losa, ¿no? Va a variar siempre su dosificación, va a variar las propiedades de los aditivos, va a variar también los agregados, ¿no? Que se van a utilizar. Características, tenemos en estado plástico, es una masa fresca y moldeable, en 28 días obtiene su resistencia óptima, además que en una semana lo vamos a encontrar solidificada totalmente, ¿no? El cemento Portland tiene que estar fabricado bajo las normas de una patente, ¿no? En esta parte de 28 días es donde obtiene su mayor resistencia, dice, ¿no?
Pero cuando se hace el curado del cemento, ya sea en columnas o losas, donde mayormente se ve, es que entre 7 a 14 días se hace el curado, ¿no? Muchas veces en las losas se les diga con manguerita, ¿no? Todo el tiempo para que se mantenga su humedad y pueda fraguar mejor y así alcance su dureza máxima, ¿no? En las columnas muchas veces lo envuelven con plástico, ¿no? Cuando lo envuelven con plástico y le da una llegada, luego el mismo calor hace que el cemento sude, ¿no? Y entonces se mantenga húmedo adentro, ¿no? Eso vamos a ver al final, lo que es el curado del cemento, ¿ya? Formación, tenemos 70% de calizas, 20% de lúminas y 10% de silicatos. Estos darán la propiedad de la dureza al hormigón, ¿no? Los silicatos. Acá tenemos un pequeño esquema del proceso de formación del cemento, ¿no? Tenemos la explotación de la materia con un tamaño de rocas hasta 20 pulgadas. Luego tenemos el chancado, reducción de piedras por trituración hasta 5 pulgadas. Tamizado, piedras hasta media pulgada, tamaño de las partículas. El molido, el polvo está reducido fino. Luego pasa al mezclado, donde tenemos una dosificación. Y es calcinado, ¿no? En hornos rotatorios aproximadamente 1300 grados centígrados, ¿no? Entonces tiene que estar súper caliente el horno para que pueda mezclarse bien, ¿no? Y dice la reproducción del clinker, el cual es el cemento calcinado que volvemos a molerlo, ¿no? Un molido fino, como dice 1.1 por 10 a la 12 partículas por kilo, ¿no? Entonces súper fino, es como una arenita. Digo, perdón, es como la harina, ¿no? Así, bien finito. Luego tenemos el mezclado con yeso, que puede ser de 1% a 5%, según sea requerido. Y luego pasa finalmente al embolsado, ¿no? Donde se hace el control de calidad. Y luego puesto a la venta. En ferreterías y tiendas de confección, ¿no? En esta parte del embolsado y puesto a la venta hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Ya que muchas veces acá a Cochabamba los cementos llegan de Santa Cruz o de La Paz, ¿no? Entonces en el transcurso del camino se puede agarrar la lluvia y por dentro puede estar un poco húmedo el cemento, ya baja la dureza y las propiedades físicas del cemento, ¿no? Lo ideal es que cuando lleguen acá al puesto de venta, a las ferreterías, se debería adquirir o comprar el cemento máximo a sus 2 semanas, ¿no? Porque después de eso ya igual, con el transcurrir del tiempo, ya que no siempre está guardado en un lugar seco, el cemento, ¿no? Siempre está bajo tinglados donde entra el calor, entra, a veces incluso la lluvia penetra por algunos agujeros, algunos orificios. Entonces eso genera que el hormigón pica, ¿no? Y eso se va a verificar cuando prácticamente lo llevamos al laboratorio, ¿no? Si un cemento debería aguantar, no sé, 22 kilopascales, no va a llegar a esa resistencia, ¿no? Va a ser un poco más baja. Eso puede ser porque ha sido manipulado de mala manera o ha estado mucho tiempo guardado en la ferretería, ¿no? Acá tenemos definición de cemento. El cemento es uno de los aglomerantes hidrófilo, es decir, que al contacto con el agua, esta actúa, ¿no? Cuando nosotros mezclamos el cemento y lo echamos el agüita, prácticamente que se va mezclando, ¿no? Se va saliendo un mito, tiene una reacción del cemento con el agua. Disculpa, Osvaldo, una pregunta. ¿Puedes preguntar? Sí. Sí, algún niño de más chango ha experimentado que cuando agarro el cemento así puro y lo mojo literalmente me quema la mano. ¿Por qué sucede eso? No te escucho un poquito más fuerte, por favor. Ya, una vez cuando era niño he experimentado que he agarrado el cemento en mano y lo he mojado y me ha quemado la mano. ¿Por qué sucede eso? Eso es porque tiene calcio y tiene silicatos, ¿no? Entonces, eso es un poco la acción química que tiene piel, ¿no? Recordemos que eso está quemado, está cocido a 1300 grados. Entonces, cuando está... Junior Jiménez, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿No? Entonces, el cemento por eso tiene yeso y tiene silicatos, ¿no? Y cuando ya agarras, el cemento si lo agarras así puro, con tu mano no pasa nada, pero si ya lo mojas tu mano y agarras el cemento, es donde te quemas, ¿no es cierto? No solamente en tu mano, en cualquier parte de tu cuerpo. Eso es porque tiene el yeso y los silicatos, ¿no? Hace que la reacción que sufre con el
con el agua tenga un poco de ácido y pueda quemar la piel, ¿no? Eso para la piel. Pues después, para los agregados, no sufre ningún cambio, ¿no? Ahora mismo, de que incluso si agasamos el cemento con el agua, igual nos va a quemar, ¿no? No solo de niños. Claro, es que en aquel entonces lo hice y ya nunca más lo volví a hacer. Ah, Todo claro. esto No, pero igual a los de grandes, aunque nuestros, por ejemplo, las manos están finitas, por así decirlo, ¿no? No tienen mucho recorrido. Pero ahora ya de grandes, cuando ya nos hemos caído, hemos jugado con tierra y demás cosas, o hemos trabajado, e igual tocamos el cemento y hacemos contacto con el agua, igual nos va a quemar. Pueden hacer la prueba en sus casas, no hay problema de eso. Solo que el día siguiente o en la noche se lavan biencito y se ponen crema, ¿no? Y al día siguiente van a ver, les va a pelar un poquito la mano. Esas cosas igual se veían en laboratorio, ¿no? Cuando un poco se jugaba y podíamos ver qué pasaba, ¿no? Mayormente las chicas sufrían ahí. Pero bueno, a ver, ojalá que, si bien no este año, el siguiente año puede hacer todo ya casi normal, y los que gusten pueden pasar al laboratorio y hacer los laboratorios, ¿no? No va a haber ningún problema en eso. Como todos somos estudiantes, todos tenemos derecho a los laboratorios. Ya, entonces estamos acá en el fraguado. Según Vic, es el cambio de estado plástico a sólido, ¿no? Que va entre 5 a 6 horas, es un proceso de fraguado, y de 7 a 8 horas el curado, ¿no? Máximo 4 días. Esta parte del fraguado, según Vicado, lo vamos a ver más adelante. Ya es una parte importante de este laboratorio. Consideraciones: utiliza yeso en el precio de fabricación. A una temperatura de 18 grados centígrados o mayor, el cemento dura 3 meses, ¿no? Esta parte, a una temperatura de 18 grados centígrados o mayor, eso quiere decir que en el oriente, ¿no? Pando, en Santa Cruz, el cemento prácticamente cuando llega a las ferreterías, a su semana, 2 semanas ya deberían venderlo, ¿no? Porque después ya cuando pasa el tiempo es mayor temperatura, entonces el cemento sufre cambios, por más que esté en su bolsa, ¿no? Luego dice el cemento de buena calidad, es el que está compuesto en obra a 3 días de fabricación, ¿no? Es lo ideal, 3 días de fabricación. Pero eso casi nunca se cumple, ¿no? Ahora mismo el cemento Biacha ha cambiado sus bolsas, los antiguos eran lo normal, ¿no? Es tipo cafecito, tipo papel periódico, con su distintivo. Y ahora ha cambiado, por ejemplo, el IP40 de Biacha es rosado, ¿no? Cuando se pidió para la obra, trajeron mezclado. Ese tiempo está circulando la bolsa Biacha color rosado, lila. Entonces, eso quiere decir que por mucho tiempo están guardados ahí los cementos en los almacenes de las ferreterías. Y cuando recién se acaba, recién ponen a la venta los otros que ya han agasado, ¿no? Entonces, pasa bastante tiempo en las ferreterías. Y eso siempre, sí, un poco disminuye lo que es las propiedades del cemento, ¿no? Clases de cemento, tenemos el Portland, hay varias clases, las puzzolanas, denominativo IP, cementos con escoria de siderurgia, cementos de alta calidad, cementos de humo de sílice, se obtiene hormigón hasta 100 megapascales, de alta resistencia, y cementos blancos para acabados. El cemento blanco es conocido como el yeso, ¿no? Que tiene cal. Eso para las obras finas, ¿no? Tipos de cementos, tenemos tipo 1, cemento normal, tipo 2, más ataque de los sulfatos, tipo 3, tiene mayor calor de hidratación, se usa como acelerante de fraguado para zonas frías, ¿no? Luego, tipo 4, menor calor de hidratación, retardados para zonas calientes, y el tipo 5 para obras marítimas, ¿no? Ya que resisten a todos los sulfuros, cloruros y salitres, ¿no? Esto igual va en relación a lo que vayamos a construir, ¿no? Como se ha dicho al principio, no es lo mismo un cemento, una dosificación y los agregados para un vaciado de losa que para un puente, ¿no? Vamos a necesitar otros aditivos, otras propiedades de los agregados y principalmente del cemento para hacer, por ejemplo, un puente donde sus pilares, sus columnas, sus zapatas van a estar al interior y por donde va a estar constantemente con agua, ¿no es cierto? Por si acaso, el link para el ingreso a clases es abierto, no es cerrado, ¿no? No está cerrado el link. Normalmente se puede unir o salir. Solo si no tuvieran su correo institucional, ahí sí no pueden entrar, ¿no? Después es la entrada libre. Proceso de hidratación es el proceso del cemento para convertirse en hormigón.
donde las moléculas de cemento junto a moléculas de agua se descomponen, se convierten a sólido, ¿no? Entonces se dice que es un proceso químico entre el cemento y el agua con desprendimiento de calor, ¿no? Esto de aquí es. También, por si acaso, son libres de grabar la clase, ningún problema en eso. Pueden grabar las clases y si alguien es muy bueno, subirlo a YouTube o crearse una carpeta en Drive y subirlo ahí, ¿no? No hay problema igual en eso. Bueno, aquí dice agua en el concreto. Dice, para tratarse el cemento necesita aproximadamente un 40%. Esto varía dependiendo la zona y dependiendo del tipo de cemento, ¿no? La arena y la grava son materiales inertes, quiere decir que no entran en el proceso de hidratación, ¿no? Mayormente en la mitad, cuando se pide la arena, es arena lavada, ¿no es cierto? Entonces ya viene, por decirlo así, húmedo la arena, entonces no absorbe mucha agua, ya viene húmeda. En lo que es la grava, cuando son partículas un poco medianas, por así decirlo, tampoco absorben mucha agua, ¿no? Sí absorben un poco la grava, que tienen poros, ¿no? Esto se ve en suelos. Si se van a dar cuenta, laboratorio de hormigón armado, por lo menos la primera parte es suelos 1, donde se va a ver pesos unitarios, pesos sueltos, pesos compactados, porcentaje de humedad, porcentaje de absorción, pesos específicos se va viendo, ¿no? Entonces, prácticamente suelos 1, plasmado en lo que es un laboratorio, ¿no? Entonces, acá el cemento con la arena, la arena con la grava, ya no necesitan mucha hidratación, ¿no? Porque ya viene, como les dije, la arena un poco húmeda por el lavado que se realiza, y la grava que por su porosidad no va a absorber mucho, ¿no? Va a ser muy poca el agua que va a absorber. Funciones o misiones del agua, del hormigón, ¿no? Para la hidratación, para darle la trababilidad al hormigón. Estas forman los espacios de vacíos, ¿no? Acá hay un grafiquito, un cuadradito que está bastante interesante, donde dice, a mayor agua tiene mayor resistencia, y a menor agua tiene mayor resistencia, ¿no? Pero acá también hay que aumentarle, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros colocamos más agua, tiene menos resistencia, pero tiene mayor trabajabilidad, es un poco más manejable, ¿no es cierto? Y aquí, como dicen, menos agua, más resistencia, pero es un poco más moroso, más molestoso mover el hormigón, ¿no? Pero siempre nos basamos en que tenga mayor resistencia, ¿no? Entonces, sea un poco molesto mezclar el hormigón, lo hacemos con las mezcladoras, ¿no? Eso es. Aquí una parte que me había saltado es que todo lo que es bueno para el humano será bueno para el hormigón, ¿no? Prácticamente el agua que nosotros podemos tomar es el agua que se puede utilizar para el cemento. En los lugares alejados donde no hay mucha agua y se trae en cisterna, muchas veces en las cisternas no tienen su mantenimiento adecuado y están oxidadas por dentro. Ese agua al cemento lo hace perder propiedades igual, el cual no es muy apropiado, ¿no? Pero no hay de otra, entonces trabajamos con eso. O en algunos lugares utilizan lo que es el ríos, ¿no? Y hay que tener cuidado de eso con los ríos cuando se obtiene el agua de ahí. De más arriba o aguas arriba no haya material orgánico que esté desprendiéndose, algún animalito muerto o demás cosas, y que no haya mucho desprendimiento de lo que son el material orgánico de las plantas, ¿no? Que haya hojitas, tronquitos y demás, el cual también afecta al rendimiento del hormigón, ¿no? Entonces, esto hay que recordar, lo que dice, todo lo que es bueno para el ser humano será bueno para el hormigón, ¿no? Curado del hormigón. Dura más rápido, mejora su resistencia. Esto es muy importante, ¿no? El curado del hormigón. Si han visto en obras, como les he dicho al principio, siempre lo están, o si lo están regando diariamente a cada dato, las columnas, o si no, lo envuelven con una plástico, ¿no? Y lo van regando. En el caso de las losas y los pavimentos rígidos, igual van regando constantemente, o lo que hacen ahora es poner una manta de, ¿qué se llama esto? De lona, una carpa de lona, y de igual manera lo van regando, ¿no? Entonces, con el mismo calor va aspirando ahí adentro el hormigón y se va curando, ¿no? El vapor de agua es el mejor proceso de hormigón. El tiempo máximo exigido para el curado del hormigón no debe superar los 14 días, ¿no? Entonces, mínimamente son 7 días y lo pueden alargar hasta los 14 días, ¿no? 2 semanas. En los primeros 7 es donde adquiere su mayor dureza el hormigón, ¿no?
por los primeros 5 o 7 días, ya obtiene un 80 de dureza el hormigón. Y hasta los 14 ya llega a unos 95. Y los otros 5 restantes hasta que llega a los 28 días. Luego tenemos agregados para el hormigón, clasificación por tamiz, ¿no? Los tamices que suelos. Tamiz número 4 es 4.75 milímetros de abertura, ¿no? Todo lo que pasa este tamiz es arena, agregado fino. Todo lo que tiene hasta este tamiz es considerado grava, agregado grueso, ¿no? Por su naturaleza, rodado chancado. En esta parte de grava, también hay la parte que se llama gravilla, ¿no? El cual no pasa el tamiz número 4, pero tampoco es considerado agregado, ¿no? Es un agregado, por así decirlo, mediano, el cual se utiliza para cuando vacían los contrapisos, ¿no? No es muy grande los diámetros de las piedras, ¿no? Es diámetros pequeños, el cual se denomina gravilla, se utiliza para el vaciado de los contrapisos. En desventajas tenemos mayor forma por una buena adherencia, fácil de obtener, los ríos, lagos, costas, va disminuyendo los ríos, ¿no? Desventajas, es necesaria una clasificación granulométrica para ver qué diámetros tenemos de los agregados. Tener cuidado con el material orgánico que pueda poseer, las hojas, pastos, suciedades, bolsas, demás cosas. Tiene diferentes resistencias por tener diferentes naturalezas, ¿no? No va a ser lo mismo un agregado. Muchos deben conocer lo que es llamado la piedra chaya, ¿no? Donde se agarran dos piedras, se golpean entre sí y prácticamente se deshacen, ¿no? Eso para la obra no sirve, ¿no? Tienen que hacer la prueba eso cuando hagan el solado del piso o lo pongan para las zapatas, pongan la carpeta pobre, la capa pobre. Primero se sola con piedra, ¿no? Entonces tienen que ver que las piedras cumplan la resistencia y los golpean entre ellos y no tienen que romper, ¿no? Después también vemos que en los bancos de préstamo de los agregados, acá en Cochabamba mayormente de capinota, ¿no? Los agregados. Entonces de ahí ya conocen los albañiles, los arquitectos, ingenieros, donde dicen que el agregado que traen de ahí es bastante bueno, ¿no? En comparación con del lado de Sacaba, ¿no? Sería bueno hacer un laboratorio y ver qué tan cierto es, ¿no? Un compañero hizo la tesis de lo que trajo agregados del Valle Alto. No recuerdo bien las zonas. Hizo la prueba con los de capinota y sí, los de capinota resultaron un poco más resistentes, ¿no? Tenía algunas pequeñas desventajas, pero sí resultaba, en comparación a los de Valle Alto, resultaba mucho más ventajoso, ¿no? Trabajar con los agregados de capinota. Acá tenemos agregado artificial o chancado. Ventaja, una resistencia uniforme. Se garantiza cierta calidad del agregado, ¿no? Es un agregado cada vez más sólido. Desventajas, posee aristas que ofrecen debilidad. Se obtiene por proceso de trituración, chancado. Es un poco más elevado su costo, ¿no? Entonces, sí. Además de cuando trituran las piedras, si bien lo van partiendo, microscópicamente viendo, también existen fisuras ahí adentro, ¿no? El cual ya hacen que su resistencia sea un poquito más baja, ¿no? Pero su resistencia, cuando tienen su uniformidad, es un poco mejor también. Entonces, por eso hay ventajas y desventajas en lo que es el agregado artificial o chancado. Chancado es como lo trituran, ¿no? Es chancador. Por su peso específico, tenemos el agregado pesado, que tiene que estar entre los rangos de 2.5 y 2.7. El agregado liviano tiene que ser menor o igual a 2.5. Por su gradación, piedras mayores a 2,5 pulgadas. Gravas está entre media pulgada a 2,5 pulgadas. Gravillas es menor a media pulgada. Arenas, todo lo que pasa al tamiz número 4, como dijimos ahí arriba. Y las arcillas, lo más finito, o lama que llaman algunos, todo lo que pasa al tamiz número 200. ¿No? Por su grado de saturación, tenemos secado al horno, secado al aire, parcialmente saturado, superficialmente seco y saturado superficialmente seco. Esta partita la vamos a ver más adelante, es bastante importante igual. ¿Ya? Entonces aquí terminaría una pequeña introducción de lo que es el laboratorio de hormigón y lo que vamos a ir viendo este semestre. ¿Ya? Esta parte se los voy a subir a Classroom para que lo tengan. ¿Ya? Ahora sí pasaremos al capítulo número 1 del laboratorio, ¿ya? Desde acá ya empieza su informe. El otro no nada que ver, solamente era una introducción a lo que es el hormigón armado, ¿ya?
Entonces, capítulo 1 del laboratorio, esto ya entra a su informe. Esta diapositiva igual se los voy a subir para que puedan hacerlo. ¿Ya? Bien, tenemos el capítulo 1, extracción de muestras, peso unitario compacto y peso unitario suelto de los agregados. ¿Ya? Agregados es arena y grava. Siempre nos basamos en normativas para hacer los ensayos. ¿Ya? En este caso nos basamos en una normativa ACTM C29. ¿Ya? El cual nos dice que este método de ensayo se refiere a la determinación de la densidad en masa, el peso unitario, ¿no?, de los agregados en condición compactada o suelta, y el cálculo de los huecos en agregados finos, gruesos, o una mezcla de ambos, ¿no? Basándose en una determinación, este método de prueba es aplicable a aquellos agregados que no excedan de 125 milímetros, ¿no?, o 5 pulgadas, como tamaño máximo nominal. Luego tenemos la normativa CTMC 702, el cual nos dice que las especificaciones para agregados requieren porciones de muestreo, ¿no? Esto es para extracción del material para la prueba, ¿no? Otros factores son iguales, las muestras más grandes tienden a ser representativas de la oferta total, ¿no? Entonces, parte de la normativa C702 es prácticamente para el teo que vamos a realizar. Objetivos: saber la distancia de una buena obtención de muestras representativas para así lograr, mediante cálculos posteriores, valores realmente representativos que muestren las condiciones originales de los agregados, ¿no? Determinar la relación que existe entre el peso y el volumen aparente de los agregados, determinar el peso unitario de los vacíos en los agregados gruesos, y determinar el peso unitario suelto y unitario compactado para el agregado grueso y para el agregado fino, mediante apisonado con varilla y cilindro estándar, ¿no? Materiales, lo que necesitamos es agregado grueso y arena fina, ¿no? En este caso, ustedes si pueden hacerlo con un ensayo con arena, sería lo ideal, pero si no pueden conseguirlo, pueden hacer con cualquiera de estos, su casa, ¿ya? Unos pueden tener grava, otros pueden tener arcilla, o perdón, arena, ¿ya? Entonces lo pueden realizar en su casa con cualquiera de los dos, no hay problema, ¿ya? ¿Y qué van a necesitar? Una pequeña pala, una pequeña varilla, recipientes y una balanza, ¿no? Esto sea un poco complicado para algunos, pero quizás puedan conseguirse incluso lo que es la romana, ¿no? Pero no les va a dar lo que es gramos, ahí va a variar un poco. Entonces sería bueno que, no sé, pidan de favor a su carnicera o a alguien que se los pueda pesar, ¿no? Cuánto va a pesar el sitio y a su muestra. ¿Ya? Cuarteo manual. Toda esta parte de acá, de lo que es el cuarteo manual, sus indicaciones lo van a poder ver ya. Yo les voy a indicar cómo se hace directamente. Lo que hacemos es tomar ya sea la grava o la arena y removerlo desde abajo hasta arriba, haciéndolo caer, ¿ya? Para que tengamos una mezcla uniforme y homogénea, ¿ya? Lo vamos a ir formando como un tipo cerro. Cuando tengamos una altura, ahí hemos removido bastante, lo vamos a ir aplanando hasta formar un cilindro, ¿ya? Aquí nos dice que esto será aproximadamente de 4 veces el espesor, ¿no? Entonces, ahí forman un cilindro, una circunferencia, como una, y lo van a partir en 4, ¿ya? En 4 partes. Prácticamente deberían ser iguales, ¿no? Y para hacer el ensayo, 2 partes opuestas lo botan, ¿ya? Y se quedan con 2 partes opuestas. Esas 2 partes opuestas nuevamente vuelven a hacer lo que estaba aquí al principio. Vuelven a juntarlos, vuelven a removerlos, de abajo hacia arriba haciéndolo caer, y lo vuelven a aplanar y lo vuelven en 4. Y nuevamente lo parten, 2 caras opuestas, y botando quedan con 2, ¿no? Así lo van a hacer hasta 3 veces. Este ensayo solamente es para obtener una muestra homogénea y uniforme de todo el banco de agregado que tengamos, ¿no? Solamente esa es la finalidad de este ensayo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cuántas veces dijo? 3 veces. Ya. Ahora, para lo que es el peso unitario suelto y compacto,
Lo que vamos a Sí. Sí, dime. ¿Cuántas veces dijo en el anterior? 3 veces 3. Ya, gracias. Ya. Ahora, para el regado, perdón, para el laboratorio, lo que es peso unitario compactado, va a necesitar una balanza. El horno, en este caso, no lo vamos a utilizar. Ya, mayormente se utiliza esto para que específicamente la arena esté a temperatura ambiente, ¿ya? Muchas veces cuando está afuera, tiende a solidificarse, ¿no? Cuando ustedes han visto alguna obra, cuando la arenita llega a la obra, está medio rojita, es porque recién lavadito y está húmedo. Y cuando lo dejamos unos 2, 3 días, ya se empieza a secar y cambiar de color, ¿no? Entonces el hornito es para eso, ¿no? Para darle una lavada a la arena y para poder secarlo, ¿ya? Luego tenemos un pisón. Entonces, horno no va, sí va a necesitar una balanza. Y para todos sus laboratorios necesitan una balanza, ¿ya? El hornito no, todavía no. Claro que puede utilizar, ¿no? El horno de su cocina, no hay problema. No importa la potencia o a la calor que esté, ¿ya? Luego necesitamos una varilla o pisón, ¿no? Aquí esta varilla es normado, dice una vara cilíndrica de acero liso de 10 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud, sus extremos terminados en semiesferas de 16 milímetros de diámetro, ¿no? Esto prácticamente ustedes lo pueden hacer en su casa con algún fierro que tengan de construcción, el cual tenga esas medidas, 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud. Lo pueden hacer con una barra de acero de media pulgada o 3/4 y trabajar con eso, ¿no? Siendo que no sí. sea pesado. Sí, dime. Hay que comprar entonces material, No, con lo que tengan en casa, les digo. pero no, pues, y los que vivimos en departamento, algo así, no tenemos esas cosas. Tenés que buscar de algún lado, de algún familiar, de algún vecino o algo. A jalar de alguna construcción, tal vez. Depende. Laboratorio tienen, Inge, ya diré, sí. En el laboratorio hay esto. Vale, como digo usted. Ya, y luego un cilindro. Este cilindro lo pueden ustedes construir, no sé, de algún tubo que tengan de canilla o algo, o de alguna botella de fresco, ¿no? No hay problema en eso. Más o menos tiene que medir 30 centímetros de alto y 15 centímetros de diámetro, ¿no? Pero si consigo una botellita de plástico de refresco, ya Pepsi, Oriental, lo que sea, el peso que va a tener el cilindro va a ser muy despreciable, ¿no? Quizás pueden hacerlo 2 o 3 botellitas y juntarlo y que por lo menos pese 3 gramitos, ¿no? Y con eso pueden hacerlo, ¿ya? Y una espátula para poder levantar el agregado, ¿no? Aparte de eso, no hay nada más. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? No tienen que comprarse ni nada, la cosa que tengan en casa, ¿no? Lo que tengan en casa es para el laboratorio. Claro, ahora si alguien puede comprarse, se compra, no hay lío. Esta varilla es normado y no van a encontrar así por así, ¿no? Y además se encuentran, supongo que está por los 100 bolivianos, 200 bolivianos la varilla. De los cilindros, igual, 250, dos más barato, de la plancha más delgada. Bueno, entonces pasando al peso unitario suelto, ¿no? Aquí está todo explicado lo que tienen que hacer en el peso unitario suelto, pero lo vamos a hacer acá, les voy a indicar acá, ¿ya? Lo que van a hacer primero es tener las medidas de su cilindro, ¿ya? La altura, el diámetro y sacan su volumen de su cilindro. Luego lo pesan y tienen el peso de su cilindro, ¿no? Eso es importante, el volumen del cilindro y el peso del cilindro. Luego, para hacer el peso unitario suelto, lo que tienen que hacer es con lo que han hecho acá en su muestreo, con lo que tienen acá, lo van a ir rellenando a una altura de no mayor a 5 centímetros, van a ir echando, ¿no? Su agregado, ya sea arena o grava, o también puede ser mixto, no hay problema, pero mejor solamente es o grava o arena, ¿ya? O si es de los dos, perfecto, no hay problema, pero no lo mezclen, ¿ya? Entonces lo echan acá, dentro de su sitio, y lo llenan. Y con esta varilla que tienen, lo van a ensalzar.
que es enlazarlo con sus dos manos, agarran y lo hacen hacia el ras de su cilindro, y no quede acá su cabecita o su conito que decimos, ¿no? Y quede al ras de su cilindro. Y con alguna brochita lo pueden limpiar los extremos que no tenga nada. En este caso, como va a ser una botella, no va a haber acá nada. En los cilindros, acá tiene una pequeña base de plano cual se limpia con brochita, ¿no? Para que no pese de más. Luego pesamos su muestra, ¿no? Peso del cilindro más su muestra es eso. Ya tienen como dato. Peso del cilindro más su muestra, ¿no? Luego lo sueltan y lo vuelven a hacer. Eso lo van a hacer 3, ¿no? El peso del cilindro solo una vez, ¿no? El peso del cilindro solo una vez. El peso del cilindro más su muestra 3 veces. Lo sueltan, lo vuelven a llenar con su agregado a una altura no mayor de 5 centímetros, lo enlazan y lo pesan 3 veces. Luego dividen el peso que tienen y van a tener su peso unitario suelto. Dividen el peso de la muestra bajo el volumen del cilindro y tienen el peso unitario, ¿no? ¿Está alguna duda que tengan en este laboratorio del peso unitario suelto? Solamente es rellenarlo, ¿no? Con tirito y pesarlo, nada más. Ahora, para el peso unitario compactado por apisonado, igual está aquí explicado, lo van a leer. Lo que se hace es, tienen ya el peso del cilindro, el volumen del cilindro, lo que hacen es dividir en 3 capitas su cilindro, ¿no? Echan la primera capa igual, no a una altura mayor de 5 centímetros, y compactan con el pisón 25 golpes alrededor de todo el cilindro, ¿no? Agarran su pisón y lo van soltando que caiga con su propio peso del cilindro. La varilla, perdón. La varilla va cayendo por todo el cilindro con 25 golpitos, ¿no? Igual no lo van a soltar la varilla a una altura mayor a 5 centímetros, ¿ya? Agarran la varilla, lo sueltan, tic, tic, 25 golpes alrededor de todo el cilindro, para la primera capa. Luego echamos la segunda capa, que va a ser más de la mitad del cilindro, y nuevamente compactan con 25 golpes el cilindro. Luego nuevamente echan todo ese agregado acá, que quede con cabecita, no importa, y lo compactan con 25 golpes igual, alrededor de todos sus cilindros, no solamente al centro, todos sus cilindros, ¿no? Y lo enlazan, ¿no? Lo alimentan al ras del cilindro. Y lo pesan. Eso es su peso del cilindro más la muestra compactado, ¿no? Eso de igual manera lo realizan 3 veces, ¿ya? Y aquí tienen los datos y fórmulas, ¿no? La fórmula de peso unitario es la misma para peso unitario suelto y peso unitario compactado, ¿no? Peso unitario, acá tenemos que es igual al peso de la muestra sobre el volumen del cilindro. ¿Qué es el peso de la muestra? Es igual al peso del cilindro más la muestra menos el peso del cilindro. Por eso es que les decía que su cilindro tienen que pesar por lo menos unos 3 gramitos para que no sea despreciable esta parte, ¿no? Entonces el peso de la muestra es igual al peso del cilindro más la muestra menos el peso del cilindro. Acá tenemos el peso unitario suelto, es el peso unitario suelto, ¿no? PUS. PUC es el peso unitario compactado. Entonces, esta formulita es lo mismo para el peso unitario suelto y peso unitario compactado, ¿no? PM es peso de la muestra, PC más M es peso del cilindro más la muestra, y PC es igual al peso del cilindro, ¿no? Y BC es igual al volumen del cilindro, ¿no? Entonces, tienen que hacer el ensayo 3 veces de esta parte del cuarteo manual, 3 veces del peso unitario suelto y 3 veces del peso unitario compactado. Sacan un promedio de los 3 y tienen el peso de la muestra, ¿no? Acá tenemos valores usuales del peso unitario. El peso unitario suelto en la arena debería darles de 1.4 a 1.5. En la piedra de 1.5 a 1.6. El peso unitario compactado debería darles en la arena 1.5 a 1.7. En la piedra 1.6 a 1.9. Estos datos son en el laboratorio, ¿no? Como ustedes lo van a hacer en casa, obviamente va a variar, pero no tiene que variar mucho. Si aquí les diera el peso unitario suelto de la arena 2.5 o 2.8, ya estaría mal, no tiene que haber tanta diferencia respecto a esto. Acá les puede dar 1.8 como máximo y 1.1 como no puede haber más, ¿ya? En estos casos lo mismo puede variar
puede ser mayor o menor en 4 a 5 decimales, no puede ser más. ¿Ya? Eso pues ustedes lo van a ver cuando hagan su laboratorio. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos, respecto a esto? Oh, sí, la parte dice piedra, ¿a qué se refiere? ¿Es La la grava. grava? La grava. ¿Alguna pregunta más? El cilindro, cualquier medida puede ser, ¿no? Claro, cualquier medida, pero ustedes tienen que anotar sus medidas, ¿no? Cuando hagan su laboratorio, se van a sacar sus fotos para su informe y ahí van a poner las medidas del cilindro, ¿no? ¿Y cómo medios los decimales si no tenemos? ¿Cómo medimos los decimales si no tenemos? En calculadora te van a salir los decimales. Cuando tú lo peses en tu balanza, puede que te dé números enteros o puede que te dé con gramos, 25 gramos, 35 gramos. Y el volumen de tu cilindro te va a dar con decimales. Entonces, tu calculadora, cuando hagas el cálculo, te va a dar en decimales. No veo lo complicado bien. Auxi, Dime. ¿puede volver a decir cuántas veces se hace con la varilla para el compactado? Son 25 golpes. 25 golpes, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Gracias, Auxi. listo. Bueno, muchachos, este sería su laboratorio 1. Recuerden que la siguiente semana, cuando empecemos la clase, van a dar su repaso y van a dar con su camarita abierta para tomar asistencia, ¿ya? Esto de la asistencia no sé por qué están pidiendo los docentes. Creo que es desde arriba igual que están pidiendo, porque hay mucha inasistencia de los estudiantes por estas clases virtuales, ¿no? Incluso el ingeniero Ledesma llama lista a media clase, el ingeniero Boris Camacho igual llama lista a media clase, ¿no? El ingeniero Ayón peor todavía. Entonces parece que hay mucha inasistencia de los estudiantes, entonces por eso están pidiendo asistencia, ¿ya? Bueno, muchachos, si no hubiera más preguntas, nos veríamos la siguiente clase y me quedo con los que aún les falta grupos o les falta tiempo para exposición, ¿ya? Bueno, muchachos, con los demás nos vemos la siguiente clase.